Aquí con las dificultades técnicas, pero tratamos de avanzar en esta transmisión en vivo. Me encuentro aquí en la península de Yucatán y el interés de hacer esta transmisión tiene que ver con reconocer el trabajo de las educadoras. Es un trabajo bastante importante, interesante y muy satisfactorio el que realizan nuestras compañeras educadoras. Estoy en la víspera del Día de la Educadora, 21 de abril, grandes educadoras que conocí como mis alumnas. Nora Burto, te recuerdo todavía allí en Palma, en la Coordinación Sectorial de Educación Primaria, cuánto hemos aprendido en el contacto con las educadoras y cuánto debemos de reconocerles y agradecerles todo lo que han hecho en los años que han precedido a estas fechas de los aprendizajes clave. Los aprendizajes clave se quedan cortos para reconocer el trabajo de la educadora y para hacer el homenaje que deben de hacer toda la sociedad mexicana a nuestras queridas compañeras de educación preescolar y a aquellos varones que se desempeñan en la propia en el propio jardín de niños. Habrá que recordar y habrá que colocar el contenido histórico de la educación preescolar cuando referimos a aspectos que tienen que ver con la fundación de lo que es la escuela preescolar, una escuela que vino a revolucionar las relaciones entre las sociedades y que inclusive en países como Estados Unidos impactó bastante. Pero todo esto en la educación mexicana se lo debemos a Enrique Lauscher. Lauscher, de origen alemán, doctor en pedagogía, llega a México aproximadamente en 1880 al estado de Veracruz, avecina en la zona de los Tuxtla, en tanto que aprende español, dedicándose a otras actividades, inclusive la venta del pan. Una vez que puede dominar esta parte de la interacción pedagógica con los maestros mexicanos, empieza a generar el jardín de niños. Él es el heredero, él es el que trae la pedagogía froebeliana, hermosa pedagogía froebeliana del Kindergarten alemán, el origen de aquel Instituto Universal Alemán de Federico Froebel, donde empieza a generar toda la serie de leyes que se colocan en la educación preescolar. Cuando Lauscher, junto con Enrique Conrado Rebsamen, tratan de observar la educación preescolar, lo que va sucediendo es que se va dando pauta a observar las leyes también que tienen que ver con el desarrollo de los niños. Toda esta pedagogía de influencia alemana en México, que colocó a México a nivel mundial con toda una serie de innovaciones. Tenemos grandes educadoras históricamente y generalmente se habla de Berta von Grummer, de Estefanía Castañeda, de Rosaura Zapata, de Luz María Serradell, pero hay grandes educadoras también. Históricamente, inclusive, la actuación de Berta von Grummer, porque cuando llega aquí a México Lauscher, Berta von Grummer es una niña de 7 años, de padre alemán y madre mexicana, se acerca a Lauscher y se va a convertir en la heredera de lo que va a ser la educación preescolar en México. Pero también está Estefanía Castañeda, de quien puedo decir que tiene más una influencia de carácter político. Ella era muy acercada a los políticos y generaba también muchas acciones en educación preescolar. Rosaura Zapata, ya es del siglo pasado y también se le reconoce por aspectos técnicos y por ser también la primera directora general de educación preescolar. Pero todo este efecto de la educación preescolar, la formación de los niños en la escuela mexicana y el reconocimiento que hacemos de nuestras educadoras, porque yo tuve educadora
y mi educadora Emma, a quien recuerdo así nada más por el nombre, la recuerdo todavía y me veo en esos momentos de la infancia. Pero junto a algunas de ustedes, junto a algunas de mis alumnas, en la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar aquí en la Ciudad de México, que era desde donde salían muchas de las propuestas de carácter técnico-pedagógico, todavía las recuerdo cuando conocí junto a ustedes las orientaciones pedagógicas para la práctica docente, que eran documentos que se modificaban cada año y que fueron los documentos que casi en 5 años que se publicaron pudieron aportar el enfoque de la competencia en educación preescolar. Por eso es importante reconocer a nuestras educadoras. El día de mañana, 21 de abril, fecha de nacimiento, fecha en que recordamos el nacimiento de Federico Froebel, pero también una fecha que debe de ser reconocida por la sociedad mexicana, así como el 15 de mayo, el Día del Maestro, el 21 de abril, el Día de la Educadora. Y la parte técnica de la educación preescolar, desde los programas que se rescataron en 1981 con el programa de los 3 libros, donde el libro 1 era la planificación general del programa. Esos programas que adoptaron la teoría psicogenética, la teoría constructivista, porque ahí es donde se empieza a adoptar el constructivismo en la educación mexicana. Si estoy en un error pueden corregirme, pero yo lo recuerdo desde el programa de educación preescolar de 1981, el programa de los 3 libros, y así vamos desde esta parte de la tecnología educativa, donde en los momentos finales se empieza a adoptar la construcción, y hasta llegar al programa de educación preescolar 1992, un programa que a mí me parece sensacional porque adopta el método de proyectos, hace una adaptación del método de proyectos de la escuela nueva y lo coloca cuando la educadora utiliza el friso, donde imaginariamente aquel papel craft que tiraban en la pared les permitía hacer una división imaginaria en 3 bloques donde venían las actividades sugeridas por los niños, los materiales que se iban a utilizar y el estilo de la evaluación que se iba a practicar. Desde ahí, este programa de educación preescolar 1992, que se apoya con muchos documentos que se generaron, entre los cuales estaban bloques de juegos y actividades en la aplicación de los proyectos escolares, o estaba en el jardín de niños unitario, estaba desarrollo y conocimiento del niño, estaba la supervisión escolar, estaban también los cuadernillos del consejo técnico, estaba espacio, materiales y tiempo, y además todo esto que tenía que ver con la construcción de la educación preescolar ya en el proceso de modernización educativa, porque si algo ha tenido educación preescolar, y lo tuvo antes de que se manejaran desde subsecretarías, es que educación preescolar desde la Ciudad de México marcaba la pauta de lo que se iba a hacer nacionalmente. Por eso necesitamos reconocer a la educación preescolar, porque es la educación preescolar la que va colocando las bases. Así me estén hablando del perfil de egreso en los aprendizajes esperados, es la educación preescolar la que hay que reconocer con la fuerza, con la fortaleza, con la cimentación y con la simiente que colocan las educadoras como una semilla que va a crecer, que va a desarrollarse y que tendremos la oportunidad de cosechar en un gran árbol. Y me recuerdan las palabras de Berta von Blumer cuando en uno de sus libros de técnicas de la enseñanza, de técnicas de educación preescolar, explica que nuestros niños son como pequeñas flores que tenemos que cuidar y que en un futuro serán refulgentes árboles, serán refulgentes especies que darán luz a la educación. E igualmente las partes técnicas que desarrollaban, el trabajo que se hacía con las educadoras, la lucha de Estefanía Castañeda por colocar jardines de niños en la entonces
Ciudad de México, aquellos jardines que se ubicaron allá por Mixcoac, ¿sí? Desde donde se empezaron a utilizar los cuadernos de registro, ¿sí? El cuaderno de registro de movimientos económicos, o los jardines que se crearon en finales del siglo XIX en las zonas cercanas a la Ciudad de México. Toda la historia de la educación preescolar es una historia bella, es una historia inclusive diría yo romántica, pero muy concreta de lo que se ha venido haciendo en la educación preescolar, porque este programa al que hacía referencia, el programa de educación preescolar 1992, es uno de los programas que metodológicamente empieza a dar la libertad del trabajo de la educadora. Por eso es importante ese programa, por eso hoy en los aprendizajes esperados dejan esa libertad creativa para que la educadora, el maestro de primaria, el maestro de secundaria y en educación media superior puedan generar también aspectos donde, dando tratamiento a los aprendizajes esperados, estos no tengan una temporalidad, aunque tengan una gradualidad. Son conceptos diferentes, porque en educación preescolar el concepto de aprendizaje esperado no es de grado, es de nivel, y la gradualidad se va presentando también a través de los niveles, de los 3 niveles de educación básica y media superior. Por eso es importante lo que se hace en educación preescolar, porque cuando los aprendizajes clave empiezan a tomar el desarrollo personal y social como algo novedoso, educación preescolar históricamente ya tiene un camino muy recorrido en este campo de formación de desarrollo personal y social. Inclusive desde el programa de educación preescolar 2004, donde se dan a conocer aquellos libros, los anexos que pertenecen al curso nacional. Esos son verdaderos libros que apoyan la parte teórica. Esa es la importancia de preescolar. Preescolar es ahí donde ha llevado la ventaja, aunque de manera general nosotros coloquemos la importancia en la educación primaria, pero habrá que reconocer que la educación preescolar ha generado muchísimos documentos, muchísimas orientaciones, y que a la educadora le queda claro cómo se tiene que dar el desarrollo del niño y cómo los conceptos o los niveles de conceptualización vistos desde teorías como la psicogenética o ahora desde la posición sociocultural se adoptan en el aula, se adoptan en el salón de clase, donde el juego sigue siendo uno de los medios para poder llegar a los niños con mayor facilidad. Por eso la parte lúdica es importante, como también es importante la revisión teórica que hacen las educadoras. En el 2004, los módulos de trabajo, cómo se construye ese 2004, cómo lo platicaba Eva Moreno en la construcción del programa de educación preescolar 2004, donde se adopta el concepto de competencia y donde se colocan los principios pedagógicos al observar la educadora las prácticas que tienen que ver con el desarrollo del niño, con la equidad y la diversidad y con la intervención pedagógica, y cómo se van tomando también conceptos que tienen que ver con los propios principios pedagógicos que después en el 2011 pasan como factores del aprendizaje y aparece ya el concepto de aprendizaje esperado. Por eso es necesario conocer los programas para que podamos tener nosotros una visión muy clara de cómo estos programas de educación preescolar han dado la base de lo que ahora se está manejando. No nos están hablando de algo nada nuevo en el caso de desarrollo personal y social. Lo que colocan los aprendizajes esperados son las áreas, en el caso de artes, de la educación socioemocional y de la educación física. Y es cierto, son importantes, pero también es importante reconocer la labor de la educación preescolar. Merecen más las educadoras, merecen más nuestras compañeras, porque hacen un trabajo que le va a permitir al niño avanzar
en este desarrollo de la infancia, a la adolescencia y a la juventud. Y entonces es cuando adultos como yo reconocemos la importancia de la educación preescolar en México y reconocemos el valor de nuestras educadoras que día a día están ahí, pero que también hoy, como todo en la educación mexicana, tiene una carga excesiva de carácter administrativo, donde inclusive a los maestros como a las educadoras no se les paga algo extra por el trabajo que hacen ante la computadora, por entrar a sus plataformas que las botan, por no permitirles el registro de aquellos indicadores con que evalúan o con que registran las educadoras. Y es un batallar, porque las educadoras, como ahora muchos maestros, meten horas extras en su casa, cuestión que no debe de ser. El trabajo del maestro, el trabajo de la educadora debe de ser única y exclusivamente en la escuela. Por eso debe de haber otras modalidades en las que se atienda el trabajo, la jornada, la intensidad de la jornada y el reconocimiento salarial de que deben de ser objetos todos nuestros compañeros en educación básica. Esa debe de ser una demanda de las organizaciones sindicales y debe de ser una demanda también con el compromiso que siempre han asumido todas las educadoras y todos los maestros de México, porque si alguien ha respondido son los maestros, poniéndose la camiseta y sudándola diariamente y sacando a la Secretaría de Educación Pública de las broncas, perdón el término, en que a veces los meten. Por eso hay que reconocer en esta víspera la importancia de la educación preescolar y reconocer a nuestras educadoras, para quienes hago llegar un abrazo, para quienes les hago llegar mi deseo, como creo que es el deseo de todos los maestros mexicanos y debe de ser el deseo de los papacitos, como ellos llaman a sus padres de familia, de que tengan salud y que tengan paz para que puedan orientar de la mejor manera a nuestros niños de educación preescolar. Educadoras de México, les hago llegar este abrazo, les hago llegar mis deseos, porque creo que son los deseos de todos los maestros mexicanos. Felicidades, educadoras mexicanas, ustedes que diario están ahí en el campo de batalla, orientando a nuestros niños para formar personalidades que en el futuro, como adultos, reconozcan el bienestar de la educadora, porque la educadora, como el tratamiento que se da a los propios niños, colocan la simiente de esas flores. Felicidades, educadoras. Muy buenas noches, soy Manuel Quiles Cruz. Felicidades.